Les recuerdo que esta transmisión se está llevando a cabo por streaming a través de la señal del Canal Universitario Nacional Zoom, a través de las redes de Facebook del Canal Universitario Nacional Zoom y de las redes de nuestras instituciones participantes y que apoyan el evento, como también de Misión Fénix. Somos un solo equipo y desde luego que del Consorcio Integral de Comunicación. Sin más preámbulos, le damos entonces la bienvenida a el doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX. El doctor Manuel Acevedo es negociador internacional de EAFIT con especialización en economía de la Universidad de los Andes. Fue director de la Agencia para la Cooperación e Inversión Internacional de Medellín. Ha desempeñado diferentes cargos en la Universidad EAFIT, siendo en distintos momentos director del Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo de AFIT Medellín, director de AFIT Bogotá, decano de la Escuela de Administración de AFIT Medellín y desde el 2018 presidente del ICETEX. Bienvenido, doctor Manuel Esteban Acevedo, y gracias por su participación. Apreciado Germán, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, honrado de acompañarlos en este espacio donde claramente podremos compartir acerca de los retos que tiene el sistema de educación superior en este tiempo de coronavirus y de pandemia. Gracias, doctor. Doctor Javier Mateo Zambrano Rocha, bienvenido, gerente nacional de crédito educativo del Banco Pichincha, contador público de la Universidad de La Salle con especialización en gestión tributaria y aduanera en la Universidad Cooperativa de Colombia y especialización en mercadeo y gerencia de ventas de la Universidad Libre. Se ha desempeñado como jefe de mercadeo y desarrollo comercial del Banco de Bogotá, donde además ha ocupado diferentes cargos comerciales. Ha sido docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y desde el 2018 nos acompaña en la Gerencia Nacional de Crédito Educativo del Banco Pichincha. Bienvenido, muy amable por participar. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a Sandra. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, bueno, pues también muchas gracias por invitarnos a participar de esta feria y de este espacio que es muy importante para empezar a exponer aquellas posibilidades, soluciones y oportunidades que se tienen en épocas de crisis. Pienso que cuando se vienen las crisis, independientemente del sector donde vengan, también se vienen las oportunidades y es acá donde nosotros debemos ser lo suficientemente resilientes para empezar a abordar nuevas propuestas que lleguen a las personas, estudiantes y entidades educativas, pues, para poder llegar con soluciones en cuanto a financiación de estudiantes. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor Manuel Esteban, entonces iniciamos con usted y con la presentación de todo el trabajo que viene desarrollando el ICETEX. Les recuerdo que en esta parte del programa tenemos las dos intervenciones de nuestros invitados, las dos presentaciones y muy seguramente podemos tener margen a preguntas una vez se hagan las intervenciones de cada uno de ellos. Adelante, doctor Manuel Esteban Acevedo. Bueno, apreciado Germán, muchísimas gracias y a todas y cada una de las personas que en este momento están con nosotros. Quiero simplemente hacer una información previa en tanto al quehacer misional de ICETEX como entidad del Estado colombiano que fomenta el acceso y la permanencia a través de un portafolio de servicios que es invaluable para las familias colombianas, para luego concentrarme un poco en lo que son las medidas y acciones que hemos tomado en la actualidad de cara a la atención de la situación de pandemia, pero sobre todo con un énfasis muy importante en la reforma integral de ICETEX, que es el gran proyecto que desde el señor presidente de la República, la ministra de Educación, estamos liderando por el bienestar de los jóvenes y las familias en Colombia. Una información básica de contexto. ICETEX, la semana entrante, cumple 70 años. Esta es una entidad que nació en 1950 bajo una lógica que es supremamente importante porque ha construido mucha equidad y ha construido un sistema viable de financiación de los estudios en materia de educación superior en Colombia. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que la inversión, el apoyo, la participación que una familia hace para que sus hijos ingresen a la educación superior logra un cambio en la trayectoria de vida de este joven y le permite no solamente poder pagar ese crédito que recibió para estudiar, sino poder emprender un camino de crecimiento y prosperidad para él, su familia y el país. En ese orden de ideas,
ICETEX lo que hace es administrar un sistema de crédito que podemos decir tiene una noción de circularidad. El crédito que hoy se le otorga a los jóvenes que están en periodo de estudios existe porque los jóvenes que ya pasaron por su vida académica y se encuentran en su etapa profesional están haciendo los pagos correspondientes a ese crédito y es precisamente esos pagos que se generan los que permitan que otros jóvenes puedan estudiar. De esta manera, en estos 70 años, 4.7 millones de colombianos, millones, han podido estudiar, no solamente en Colombia, sino en el exterior, y han podido estudiar en instituciones de educación superior técnicas, tecnológicas, universitarias, públicas, privadas, nacionales, regionales, y han generado una inmensa satisfacción a sus familias por el logro de estos éxitos académicos, pero también han transformado el país tal cual como hoy lo conocemos. En la actualidad, ICETEX tiene 682.000 jóvenes que están en este momento vinculados a los programas y servicios que tiene nuestra entidad. Estos 682.000 jóvenes están en 3 grandes conjuntos de acciones. La primera de ellas son los créditos tradicionales, en los que opera la figura que acabo de mencionar, que a su vez se nos dividen en 2, los créditos tradicionales que tienen el apoyo del gobierno nacional a través de la tasa de interés subsidiada, y los créditos tradicionales que no tienen el apoyo de la tasa de interés, pero con unas condiciones de tasa que son las más bajas que se pueden encontrar en este momento en Colombia para el crédito educativo. Otro grupo muy importante de jóvenes cercanos a los 280.000 utilizan los servicios de los créditos condonables. Estos son créditos que se otorgan en recursos que el ICETEX administra. No son de ICETEX, son del Ministerio de Educación, son del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esos recursos de los entes territoriales, el Distrito Capital, la Gobernación del Atlántico. Con estos fondos se otorgan créditos que no tienen que ser pagados por el estudiante si cumplen la condición que inicialmente fue pactada. Y tenemos un número cercano a 15.000 colombianos que están desarrollando actividades de formación en el exterior, ya sea con las líneas de crédito para estudios en el exterior o con los programas de becas internacionales que los países amigos de Colombia le entregan a nuestra nación y que ICETEX funciona como operador o administrador. En síntesis, una entidad de 70 años, de 4.7 millones de colombianos que ha acompañado y en la actualidad acompaña a 682.000 colombianos en este propósito, algo así como 1 de cada 5 estudiantes en Colombia lo son gracias al servicio que ICETEX presta. ¿Qué ha sucedido en este periodo de pandemia? Para que entremos entonces en el objeto más importante de esta conversación, que evidentemente las familias colombianas están enfrentando dificultades que en su momento no tenían para poder atender los desafíos propios de este fenómeno que estamos viviendo. ¿En qué se manifiestan estos desafíos? En que las familias tienen que hacer una recomposición, tienen que volver a pensar cómo administran de mejor manera sus ingresos y sus gastos, de tal forma que puedan sobrellevar de la mejor forma posible los desafíos que a nivel de cada núcleo familiar se establecen en este momento. Estos desafíos entonces nos abren 2 rutas. Una ruta es un componente de programas de acompañamiento y apoyo para quienes ya son usuarios de los servicios de nuestra entidad. Y la segunda es para aquellos que no siendo usuarios de los servicios de crédito educativo de ICETEX tengan mayores facilidades para poderlo hacer y de esa manera propiciar que sus hijos ingresen o permanezcan en su proceso de formación a nivel de educación superior. Voy a hablar entonces de cada uno. La primera, gracias a los decretos 467 y 662 que fueron firmados por el señor presidente de la República, Iván Duque, y todos los ministros, disponemos de un recurso que nos permitió entregar un programa que se denomina el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus. Este plan de auxilios educativos en un principio tuvo una vigencia de 90 días.
Recordemos que cuando la entidad salió con su programa de auxilios educativos de manera anticipada a muchos otros actores, logró entender que el gran reto que en ese momento teníamos era poder garantizar la culminación del primer semestre del año 2020. Las disposiciones que ahí se establecieron fueron 3 concretas para este grupo de personas. Primero, periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? El no tener que desarrollar o el no tener que cumplir con los compromisos de pago que se tenían pactados durante 90 días. Segunda disposición, ampliación de los plazos. La ampliación de los plazos genera un efecto en el flujo de caja de las familias. ¿De qué manera? Si yo hago un abono de lo que adeudo en más tiempo, pues eso significa que hago un menor pago mensual. El periodo, la ampliación de plazos es una medida que se otorga, que no tiene esa culminación durante estos 90 días, sino que ya es una disposición que queda hasta que finalice el pago del crédito educativo. Claramente quien la toma puede volver al plan de pagos original o puede hacer abonos extraordinarios en el momento que lo pueda hacer. Y la tercera es la reducción de los intereses para quienes no tienen la tasa de interés subsidiada al nivel del IPC, llevarlo a un interés del 0% real. Este primer conjunto de medidas fueron otorgadas por 60 días, se prorrogaron automáticamente por 30 y ante el avance y la evolución de los picos de pandemia en el territorio nacional, el decreto 662 nos permite extender estas disposiciones hasta diciembre de este año. Es decir, que estamos hablando que desde ICETEX, para quienes ya son nuestros usuarios, tenemos la posibilidad de otorgarles una facilidad que tiene una duración de 270 días. Los 90 días iniciales más los 180 días finales. Esta no es una medida que se puede otorgar a todos y cada uno. Y lo hacemos de esa forma porque entendemos que no todas las familias están viviendo esta situación de pandemia de la misma manera. Por ello, hay un proceso de aplicación donde se le acompaña, donde se le explica, donde esta persona entonces aprueba o no el tomar el beneficio y de esa manera tiene una mejor forma de estar con nosotros durante este periodo. Las otras disposiciones tienen que ver con facilidades para acceder al crédito educativo. Sea porque por primera vez lo van a tomar, van a ingresar o ya están estudiando pero lo necesitan para poder avanzar, o sea porque en este momento encuentran que es oportuno hacer una transición dentro de su proceso. Siempre han sido 2 los elementos que nos han indicado las familias colombianas que pudiesen modificarse. Uno de ellos tiene que ver con la exigibilidad del codeudor. Recordemos que ICETEX le hace el crédito educativo al joven, a un joven de 15 años, a un joven de 16 años, que no tiene ninguna trayectoria financiera previa, pero creemos y valoramos su deseo de transformación. Lo que le pedimos es que el codeudor sea un acompañante en todo este recorrido, pero entendiendo que las familias pueden tener dificultades para poder cumplir este rol, el decreto nos permitió poner unos recursos importantes en el fondo de garantía codeudor. Este fondo de garantía codeudor entonces suple en la solicitud del codeudor tradicional. Y a su vez, a partir de este semestre estamos con muy buen resultado poniendo en marcha un ejercicio que nunca antes había hecho ICETEX en sus 70 años, el otorgamiento de créditos sin codeudor. Entre una y otra medida, ya hemos otorgado más de 3.000 nuevos créditos que son diferentes en términos de las facilidades y funcionalidades. De esta manera, más la reducción de los trámites y los documentos que solicitamos, estamos ayudando entonces a aquellos que quieren ingresar a la educación superior. Y finalmente, esto es simplemente un alto en un camino de transformación. ICETEX es una entidad que tiene que aprender de toda su experiencia para poder servir de cara al futuro. Por ello estamos en un ejercicio muy amplio y participativo, donde hay estudiantes, padres de familia, profesores, expertos, rectores, repensando nuestra entidad.
hemos convenido 5 puntos de cambio. Uno de esos puntos tiene que ver con planes de incentivos para el fomento al acceso y la permanencia en la educación superior. Otro de ellos tiene que ver con una revisión de la estructura de nuestras tasas, características de nuestros servicios y, por supuesto, de la manera en la que nosotros hacemos los otorgamientos de los créditos estudiantiles. Estamos hablando también de prestar un mayor servicio complementario de información, de acompañamiento mientras está estudiando y de facilidades para propiciar el tránsito a la vida laboral cuando se terminan los estudios de educación superior. Toda una transformación digital de nuestra entidad y, por último, un cambio en la estructura y en su gobernanza para que sea una entidad que pone al estudiante como centro, que pone su proyecto de vida como propósito y que se vincula a todas las actividades de educación superior en nuestro país. Eso es, Germán, un poco lo que estamos haciendo en muchísimos frentes de manera simultánea, pero con todo ese compromiso y convicción de que somos una entidad determinante para el logro de los sueños de centenares de miles de jóvenes de más de 971 municipios que en este momento confían en nosotros para alcanzar sus sueños. Doctor, muchas gracias. Muy amplia y muy puntual la información. Invitamos a quienes participan de este foro a que, por favor, compartan el link. Este es uno de los temas fundamentales que hemos querido enunciar en nuestro anterior conversatorio, pero que quisimos dejar para desarrollar de manera en extenso aquí con nuestros expertos y nuestros especialistas, para poderle dar paso también al doctor Javier. Doctor Manuel, podríamos decir que de alguna manera el ICETEX con este nuevo reordenamiento se reconfiguró y se humanizó de cara a su portafolio y a sus usuarios. Una entidad que tiene 70 años le toma un tiempo poder tomar algunos cambios en su funcionamiento, pero eso ha sido un ejercicio constante, liderado por el señor presidente, la ministra de Educación y por supuesto el equipo directivo de ICETEX. Tenemos claro que fruto de esta reforma, ICETEX no trabajará desde la lógica, los jóvenes se acogen a las líneas, sino que nosotros tendremos líneas que se acogen a cada joven. No será simplemente una entidad que hace transacciones, otorga, desembolsa y cobra, sino que apuesta conjuntamente con el joven y la institución de educación superior en el logro de un objetivo de transformación y trayectoria, y que deja de hablar simplemente de un ejercicio de cobro y empieza a asumir un ejercicio de búsqueda conjunta de alternativas de recuperación de un dinero que lo hace no para el enriquecimiento, como se suele decir, de una entidad, sino para permitir que muchos más jóvenes puedan recorrer ese mismo camino. Perfecto, señor, muy amable. Gracias. Seguramente ahorita nos van a seguir planteando otra serie de inquietudes quienes participan. Les recuerdo el correo para que nos planteen sus inquietudes, sus preguntas, además del chat que tenemos aquí, matriculate@matriculate.com.co. Ok, muchas gracias, doctor Manuel. Esta es la visión desde el Estado, desde lo público. Y desde el sector privado, desde la Gerencia Nacional de Crédito Educativo del Banco Pichincha, doctor Javier Zambrano, ¿cuáles son esas expectativas? Ok, muchas gracias, Germán, por el espacio nuevamente. Pues mira, el Banco Pichincha, como tú sabes, es un banco de capital ecuatoriano, tenemos presencia de más de 6 países. En Colombia tenemos presencia hace más de 50 años y como banco estamos desde hace cerca de 10 años. Yo me jacto de decir que los bancos comerciales establecidos en Colombia somos el principal banco en que les da oportunidad y soluciones de financiamiento a la educación en más de 300 instituciones educativas a nivel nacional. Perdón, lo interrumpo, doctor Javier. Tenemos un poquitico de retroalimentación. No sé si de pronto le podemos bajar un poquito a tu retorno para tener mayor lectura de lo que nos estás presentando. Gracias. Ok, ¿ahí cómo suena? Todavía tenemos un poquitico de feedback. ¿Ahí cómo suena? Sí, un poco mejor, gracias. Y si proyectamos un poquitico mejor, se lo agradezco infinitamente y excúseme la interrupción. Ok, listo. Entonces, como les iba diciendo, el Banco Pichincha es una capital ecuatoriana.
ecuatoriano, presencia en los 6 países. Los estudiantes de diferentes entidades educativas a nivel nacional. Presencia en varias zonas del país, desde la costa atlántica, pacífica, en oriente, del país. ¿Cuáles son nuestras opciones de financiamiento? El banco ha logrado posicionar un producto que se llama crédito rotativo, con el cual el estudiante me escucha bien y se puede retorno. Bueno, adelante, doctor. Seguimos teniendo problemas de retorno. No sé si, Manuel, restablecemos la comunicación con el doctor Javier para que lo podamos escuchar plenamente ¿ok? Bueno, entonces vamos, doctor Javier, vamos a tratar de reconectarnos. Si quiere, se desconecta y se vuelve a conectar y ya le damos paso para que continuemos, para que podamos restablecer muy bien la comunicación. Gracias. Mientras tanto, doctor Manuel, en términos de estrategia comunicativa, ¿cómo están desarrollando esta estrategia de cara a esos imaginarios que venía desarrollando el ICETEX? Y como bien lo indica, estamos hablando de una organización que lleva más de 70 años prestando los servicios y no es muy fácil recomponerse. El número tan importante de usuarios que ustedes tienen bajo el crédito tradicional, 682.000 jóvenes, y el de 280.000 condonables. ¿Cómo establecer ese equilibrio y cómo mantener esa confianza frente a este tipo de servicio que es único por sus características? Germán, esa es una excelente pregunta. Voy a remitirme a dos momentos en la historia de ICETEX y son momentos mediados por tecnología. Podrá decir que tiene que ver la tecnología en una conversación sobre comunicación. Yo soy de origen antioqueño, yo nací en la ciudad de Medellín y no solamente en Medellín, pero pues allá lo escuchaba con mucha frecuencia, las abuelas decían las cuentas claras y el chocolate espeso. ¿Qué significa eso? Es fundamental en la relación con cualquier joven, con cualquier padre de familia, que ellos tengan mucha claridad y comprensión de las cuentas que tienen con la entidad. Las cuentas que se tienen con ICETEX no son necesariamente fáciles de comprender. ¿Por qué no son necesariamente fáciles de comprender? Porque tenemos un sistema único, claramente eso nos hace diferentes. ¿Y qué es lo que hace único y diferente este sistema? Somos la única entidad que puede apostarle al crédito de largo plazo. ¿Qué significa el crédito de largo plazo? Donde el estudiante hace muy pocos o ningún pago mientras está estudiando y el pago se hace una vez se culmina el periodo de estudios. Esto tiene un inmenso costo desde el punto de vista de las finanzas de la entidad, porque durante 5 años lo que se está haciendo es desembolsando los valores de matrícula y tan solo cuando se termina el periodo de estudios, se puede saber con exactitud cuánto es lo que debe pagarse de ahí en adelante. Nuestro sistema de administración de cartera tenía muchísimas debilidades para ir respondiendo a la forma en la que la cartera, el número de usuarios creció en el tiempo y las características y diversificación de las líneas tuvo lugar. Hace más o menos 4 años, la entidad empezó un ejercicio de cambio tecnológico con todas las dificultades del mundo. Cuando fui invitado por el señor presidente a acompañarlo en la transformación y en la gobernanza de ICETEX, entendí que rápidamente ese era un punto nuclear. Si no podíamos llevar a feliz puerto ese proyecto de estabilización de la cartera, nunca podríamos cambiar la manera de relacionarnos con los jóvenes. Nos tomó horas, semanas, días, en los que pudimos identificar cómo hacer los ajustes en el sistema de información y hoy podemos decir con tranquilidad absoluta a todos y cada uno de los jóvenes de Colombia, las cuentas que se tienen con ICETEX están claras. Si ya las cuentas están claras,
podemos entrar entonces en dos líneas. Primera línea, que nuestros jóvenes puedan tener un mayor control de cómo van llevando ellos su crédito educativo. Para eso tenemos que darles nuevas herramientas que les permitan a ellos autogestionar. Y en los próximos meses, nuestros jóvenes podrán tener cada vez más herramientas en sus computadores, en sus teléfonos, que les van a permitir poder interactuar con su servicio de crédito y poder hacer ajustes, poder hacer abonos si los quieren hacer, poder modificar los plazos, todas las condiciones sobre las que ellos pueden tener control. Y la segunda, que es la otra en la que nosotros nos encontramos, es como en el marco de un ejercicio de reforma, donde hemos escuchado más de 600 propuestas, empezamos a hacer ajustes y modificaciones en el funcionamiento de esas líneas. Por ejemplo, que puedan hacerse más desembolsos en términos de semestres si el joven extiende su programa de formación. Que el joven pueda cambiar de línea de crédito por una que se ajuste mejor a sus condiciones o las de sus familias, si hay alguna transformación en ese sentido en su núcleo familiar. Que podamos generar un programa que fomente ciertos hábitos y esos hábitos a su vez puedan tener una relación directa con el valor que ellos deben pagarle al instituto fruto de su relación de crédito educativo. De igual manera, estamos creando un concepto que se llama Comunidad ICETEX. Llevamos más de 15 sesiones de trabajo en la que estamos invitando a los jóvenes que están en un proceso de formación a que a través de ICETEX puedan desarrollar otras habilidades que les serán muy útiles en su vida laboral. Y pongo un ejemplo. Tenemos con Colpensiones y con la Consejería Presidencial para las Juventudes un programa muy bonito que se llama Generaciones que Conectan. ¿Cuál es la oportunidad? En medio de estas decisiones tomadas para preservar la salud de los colombianos, especialmente de las personas de mayor edad, se hace necesario que permanezcan en sus casas. Al tener que permanecer en sus casas, pues también pueden darse situaciones de afectaciones en su bienestar o la necesidad de hacer algún tipo de diligencias que se les limiten. Muchos de ellos son usuarios de Colpensiones. Entonces lo que hicimos fue llamar a todos los jóvenes que están en los últimos semestres o recién egresados de psicología, trabajo social y gerontología y les dijimos ustedes por qué no se unen en este programa y desarrollan un trabajo con estos adultos mayores. Llevamos en este momento más de 500 de nuestros jóvenes apoyando a estas familias en todo el país. Y gracias a las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional y aprobadas por el Congreso de la República, vemos que en cuestión de pocos meses, este trabajo podrá ser contado como una práctica. Y si es contado como una práctica, gracias a la ley que fue aprobada por el Congreso de iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque, esto les va a permitir entonces que ya puedan tener experiencia profesional. Entonces el cambio va en la tecnología, en las transformaciones del funcionamiento de nuestro portafolio y en hacer que los jóvenes de ICETEX hagan parte de una comunidad donde no solamente tenemos un portafolio de servicios de naturaleza financiera, sino también muchos otros orientados a su bienestar, a su crecimiento y a su desarrollo. Excelente exposición, doctor Manuel. Yo creo que ese concepto que estamos abordando desde una feria como Matricúlate cumple con ese propósito de acercar a la comunidad los diferentes modelos que hoy en día la educación en Colombia, la educación superior tiene para las comunidades educativas en cuanto al tema de la financiación de los estudios y los recursos. Ya ahorita regresamos con más preguntas. Doctor Javier, y antes doy el WhatsApp al cual ustedes nos pueden formular sus preguntas porque nos están escribiendo no solamente a través de este chat, sino también de este número nos pueden plantear sus inquietudes. 315-716-4345. 315-716-4345. Doctor Javier, adelante, por favor. Ok, bueno, ¿me escuchan bien ahora sí? Sí, señor. Perfecto, bueno, entonces, continuando con la presentación que les estaba haciendo del banco, nosotros tenemos ya una trayectoria bastante amplia en el sistema educativo colombiano. Tenemos alrededor de 500.000 egresados estudiantes a nivel nacional, a los cuales hemos llegado por de financiación. El Banco Pichincha, dentro de sus pilares estratégicos, comerciales y de producto, el crédito educativo es
el cual con sus estudiantes, con sus clientes pueda crecer. Esta es una línea que nosotros tenemos muy bonita y muy valorada al interior del banco, porque acá es donde nosotros empezamos también a acompañar a este estudiante en su vida profesional, y para el banco también es muy gratificante que los estudiantes cuando ya se gradúan nos hacen partícipes de esa graduación y nos extienden los agradecimientos. Fuimos una de las herramientas, uno de los motores que hicieron posible que se pudiesen graduar. En esta misma línea, pues el banco ha venido desarrollando una serie de estrategias y de productos que lo que buscan es brindarle mayor atención, mayores canales, mayores productos a los estudiantes de las más de 300 instituciones educativas que tenemos a nivel nacional y con las cuales tenemos convenio. Dentro de las líneas que ponemos a disposición, les estaba comentando que tenemos una línea de crédito educativo rotativo. Esta línea es una línea pues, que el beneficiario sí es el estudiante, el cual puede aplicar para cualquiera de las 300 universidades, pero el titular de la obligación puede ser su papá, su mamá, su abuelo, su mejor amigo, el tío. O sea, acá lo que se busca es que el estudiante pueda tener un titular, una persona que tenga los ingresos, que tenga el perfil, que tenga el hábito de pago, que le permita ser titular de la obligación que le vamos a financiar. Entonces, lo que nosotros hacemos con este crédito rotativo es darle un cupo por 5 años para que la persona, el estudiante, lo vaya tomando cada 6 meses y a medida que vaya liberando cupo, pues lo vaya utilizando. Esta línea también le permite al estudiante o al titular poder financiar a más de un estudiante. Es decir, yo, que tengo 3 hijos, puedo tomar esta línea rotativa y puedo financiar la educación de mis 3 hijos, siendo yo el único titular. Digamos que esta línea ha sido una de las principales y de mayor aceptación, porque adicional que nosotros tenemos una aceptación, una aprobación inmediata, sin tanto papeleo, sin tanto documento, sí le facilita mucho al estudiante que viene. Y es bien cierto que muchos de los colombianos dejamos todo para última hora. Esta línea de crédito le permite que si viene el último día a solicitar su crédito educativo, yo le puedo dar la solución de la aprobación de su crédito. Desde los stands, desde las oficinas donde yo me encuentro actualmente bajo un proceso muy simplificado de documentación, pero se lo tenemos así. Igual, para otro perfil de estudiantes que posiblemente su papá o su mamá no cuentan con los ingresos necesarios para poder otorgarles el crédito, le damos la posibilidad de que se una con más familiares y puedan ser los titulares de la obligación que está solicitando el estudiante. Entonces acá podemos sumar los ingresos del papá, de la mamá, del abuelo, del tío, y solo lo presentamos. Esa es una línea que se llama crédito largo plazo, porque yo puedo financiar desde 12 meses hasta 5 años los estudios de las carreras, de los programas que tenga la universidad. Entonces el estudiante se postula, se solicita, presenta sus 1, 2, 3 o hasta 4 titulares y nosotros hacemos la evaluación crediticia para poder solicitar el crédito. Es claro que esta línea, por ser de largo plazo y por involucrar más titulares, pues sí reviste un análisis crediticio más profundo y pues estamos hablando de alrededor de 2 o 3 días de darles la solución y de entregarle la aprobación final. Estas 2 líneas que inicialmente nosotros he mencionado son unas líneas de crédito donde el banco, usted sabe que las entidades financieras, su principal negocio pues obviamente es administrar el riesgo y se monta bajo unos perfiles de riesgo los titulares de las personas de estos créditos pues que deben cumplir para poderles otorgar los créditos. Sin embargo, hemos avanzado y hemos diseñado un producto que nos llamamos crédito avalado riesgo compartido con las universidades, lo cual buscamos es, mira, en el funnel o el embudo de aprobación sabemos que nosotros tenemos cierto apetito de riesgo por cierto perfil de estudiantes, pero hay otro perfil que no cumple o se queda porque tiene algún histórico en las centrales de riesgo
o porque no alcanzó a tener los ingresos necesarios, o por, bueno, diferentes. Nosotros lo que estamos haciendo con algunas universidades, lo estamos presentando a las universidades, es establecer un perfil óptimo de riesgo, que la universidad pueda compartir ese riesgo que estamos teniendo con el banco y poder llegar a esos estudiantes o a esos titulares, a esos padres de familias que no encuentran una solución financiera para sus programas educativos. Entonces, esta es la tercera línea que se llama crédito avalado riesgo compartido, el que ya tenemos con algunas universidades, y con el aval de la universidad que nos puede cubrir cierta parte del riesgo en la financiación de la financiación de estos programas, pues podemos darles un crédito a estas personas. Y una tercera línea, y más que línea, es un canal que nosotros lanzamos el 2 de julio en todas las entidades financieras, educativas, y entendiendo que la pandemia obligó a que nosotros fuéramos resilientes y empezáramos a mirar y a establecer nuevos mecanismos para llegar a los estudiantes sin la necesidad que fuera a una oficina, sin la necesidad que vaya a un stand, sin la necesidad de llevar unos documentos, sin la necesidad de firmar documentos en papel. Pues nosotros sacamos una línea con una alianza muy estratégica de una fintech que se llama Credity. Entonces, Credity es una fintech que lleva más o menos 3 años en el mercado colombiano dando soluciones de crédito educativo. Ellos como tal, la alianza que hacemos con ellos es poner una plataforma virtual, digital y en línea para que poder dar y otorgar créditos en línea, en vivo y sin necesidad de adjuntar ningún tipo de documento. Entonces, esto lo lanzamos el 2 de julio y están todas las instituciones educativas con las que tenemos convenio, donde la persona no tiene que movilizarse a ningún stand, a ninguna oficina, que pueda hacerlo a cualquier hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ingresar a la plataforma, registrarse y licenciar un formulario que a lo máximo demora 5 minutos y si sale aprobado, pues acá obviamente tenemos una serie de bases con las cuales corroboramos y se hace toda la validación de datos y si sale aprobado nosotros inmediatamente abonamos a la universidad el estudiante queda con el crédito ya aprobado. Digamos que acá lo que le estamos buscando es tanto facilidad como eficiencia y como evitar movilizarse a aquellos padres de familia, a los estudiantes, aún están, pues también teniendo en cuenta la pandemia, que evita que también las restricciones que tenemos de movilidad, los pico y placa, pues que puedan tener esta herramienta disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que puedan acceder a esta línea de crédito educativo. La link es www.pichincha.credity.com. Yo los invito a que accedan a esta opción con la cual nosotros podemos llegar a muchos estudiantes. Nosotros tenemos presencia a nivel nacional, pero hay municipios o ciudades donde no tenemos un asesor comercial o no tenemos un ciudades donde no hay una presencia para... Perfecto. Bueno, mientras restablecemos con el doctor Javier, muchas gracias por su amplia presentación. Doctor Javier, mientras volvemos a restablecer, notemos para todos los participantes cómo en este instante la Feria Matricúlate, este evento en particular, el foro sobre los retos, nos están planteando cómo se reorganiza el ecosistema en cuanto a lo financiero y perfectamente podemos convivir con modelos que nos ofrece el Estado y con modelos que nos ofrece la banca y el sector privado. Lo más importante, y como lo citaba el doctor Óscar Domínguez de Ascún, es que en últimas el beneficiario principal es el estudiante, es la comunidad, y creo que es a lo que le estamos apuntando con el esfuerzo de cada una de nuestras entidades y con el esfuerzo de este tipo de evento. Una pregunta para los dos, doctor Manuel y doctor Javier. Alguien en el chat nos preguntaba,
¿qué plazos, si podemos detallar un poquitico más, qué plazos hay en este instante para quienes no han podido terminar de sufragar el semestre actual, este que se está terminando a raíz de la pandemia y a raíz de toda esta situación que se nos ha presentado? ¿Podemos detallar algunos de los planes que haya para terminar de ponerme al día, por decirlo así, yo como estudiante, con el compromiso que tengo adquirido para este primer semestre del 2020? Eh, claro que sí, Germán. En el caso particular de los jóvenes que tienen crédito educativo con ICETEX y que tienen que hacer un pago parcial del crédito durante los estudios, es una condición para la renovación que se encuentren al día con ese pago. Si las familias tienen dificultades, porque hemos observado que algunas lo tienen, pueden acogerse al plan de auxilios. Al acogerse al plan de auxilios, sea en la opción de ampliación de plazo o sea en la opción de periodo de gracia, se da un proceso técnico que nosotros llamamos normalización. ¿Qué significa normalización? Ese crédito queda al día. Al quedar al día, simplemente se procede con el ejercicio de actualización de datos y la renovación que hace la institución de educación superior. ICETEX tenía antes una restricción que ya nos encargamos de liberar. Esa restricción nos generaba muchísimas dificultades con las universidades, con los institutos técnicos y tecnológicos y sobre todo con los jóvenes. Nosotros teníamos una fecha en la cual se hacía el desembolso a la institución educativa. No siempre el desembolso se hace inmediatamente, se renueva, tenemos unos tiempos y esto está convenido con las instituciones. Si por alguna razón en ese momento de hacer el desembolso el joven estaba en mora, el desembolso no tenía lugar. Y por lo tanto, eso generaba muchísima fricción entre la institución que decía, mire, ese semestre no lo han pagado, el joven que decía, pero yo renové, y la entidad que decía, el reglamento no me lo permite. Como logramos llegar a acuerdos entre todas las partes, esa restricción como tal ya no existe. Así que si un joven ha venido en una situación de mora durante el semestre, que la entendemos por cuestiones de lo que ha sucedido con el coronavirus, se acoge al auxilio, se pone entonces al día, se hace el desembolso que quizás se debe del semestre 2021 y puede hacer la renovación 2022. O si el desembolso ya se había hecho, se procede entonces con la renovación y se procede entonces con el siguiente semestre. Y también hemos extendido el calendario de las renovaciones, de tal manera que las instituciones de educación superior puedan, inclusive ya estando en la primera, segunda, tercera o cuarta semana del desarrollo de clases, poder darle una alternativa a estos jóvenes que son usuarios ICETEX para que puedan continuar. Y esto lo empato con una decisión que el señor presidente fue muy enfático en pedirnos que tuviéramos. Para los jóvenes que son de los estratos 1, 2 y 3, que no tienen subsidio de tasa y que renueven su matrícula o que renueven su crédito, es decir, renueven su matrícula para el segundo semestre, automáticamente van a recibir una reducción de los intereses sobre lo que deben pagar en este segundo semestre. Esa reducción de intereses los va a llevar al IPC. Entonces, se pueden acoger para que se pongan al día y puedan renovar. No van a tener ningún problema con los desembolsos que pudieran en algún momento estar congelados del semestre anterior. Y fuera de ello, si son estrato 1, 2 y 3 y no tienen el subsidio de la nación, van a recibir tasa de interés subsidiada durante el segundo semestre del año 2020. Perfecto, doctor, muchas gracias. Entiendo también la premura del tiempo, el tema de las comunicaciones. Hay muchas preguntas, pero le agradecería al doctor Acevedo que nos acompañe en la respuesta del doctor Zambrano, y las otras preguntas se las formularemos a través de los medios digitales que tenemos al alcance. Lo más importante es agradecer que nos están acompañando, que van a ser parte de esta feria, y que muy seguramente en los foros que haremos subsecuentes tendremos más participaciones de ustedes. Adelante, Javier. Ok, sí, para esta temporada nosotros tenemos la ampliación de plazos. Generalmente el crédito se financia a 6 meses, el corto plazo, pero teniendo en cuenta la coyuntura actual y la crisis económica de algunos sectores, hemos ampliado estos plazos a 12 meses. ¿Cuál es la idea?
El crédito rotativo siempre se establece que una vez finalizado el periodo académico puede haber liberado cupo para tomar nuevamente su crédito para el siguiente semestre. Lo que hacemos para esta temporada 2021, lo que hacemos es recoger la deuda que tenía, financiar la nueva que está solicitando por el periodo que nos indique el estudiante, puede ser 6 o nuevamente 12 meses, para atender también unas cuotas que el estudiante o el padre de familia puedan pagar. En cuanto a crédito a largo plazo, pues si no manejamos cuotas entre 12 a 5 años, 12 meses a 5 años, y el crédito digital es el mismo que mencionaba anteriormente. Podemos financiarlo de 6 a 12 meses y también con la particularidad de que el próximo semestre podamos refinanciar o retomar el saldo de la deuda para que pueda financiar el semestre del 2021. Perfecto, doctor. Bueno, recuerden que en el marco de Matricúlate desarrollaremos otra serie de actividades conexas a la feria que se hará próximamente del 15 al 30 de septiembre. Por lo pronto, agradecerle al doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX, y al doctor Javier Zambrano, gerente nacional de crédito educativo del Banco Pichincha, por sus importantes intervenciones, por sus importantes aportes en torno a lo que es esta feria, en torno a lo que son los imaginarios y el nuevo orden en el que nos ha incursionado la pandemia, pero lo más importante es evidenciar cómo de manera colaborativa, de manera mancomunada, tanto el Estado, lo público, como el sector privado se unan para ofrecer mejores servicios a nuestra comunidad educativa. Muchas gracias, doctores. Apreciado Germán, muchísimas gracias. A ustedes, a todos, nos parece muy importante y muy pertinente esta Feria Matricúlate y por ello estamos comprometidísimos con su ejecución y desarrollo porque vemos que es un gran espacio para que las familias y los jóvenes de nuestro país tengan mejor información y tomen mejores decisiones sobre su acceso a la educación superior. Y un mensaje final, el crédito educativo de ICETEX no riñe, no compite con otras alternativas de crédito que existen, sean otorgados por las instituciones financieras, sean otorgados por las entidades del sector cooperativo, por las mismas instituciones de educación superior. Todos somos, en realidad, actores de un propósito país, y ese propósito país es que los jóvenes puedan avanzar en su proyecto de vida mediado por su tránsito a través de la educación superior. Muchas gracias, doctor. Seguramente seguiremos comunicándonos en el tiempo y a través de este importante elemento que hoy nos conjuga, que es la feria Matricúlate. Sí. Doctor Germán, muchas gracias. También me uno a las palabras del doctor Manuel. Efectivamente, lo que debemos tener es un ecosistema de posibilidades para que el usuario final, que son los estudiantes, puedan seguir sus proyectos profesionales, independientemente de la alternativa. Lo que tenemos que tener es alternativas para los diferentes estudiantes y padres de familias y poderles suplir esa necesidad de educación y de profesionalización a través de mecanismos de financiación. Perfecto, Zambrano. Entonces, quedamos a la orden, continuamos con nuestra agenda y muy seguramente en el tiempo nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos en el marco de nuestro primer foro, los retos del sector de la educación superior frente al COVID-19. Acabamos de terminar la participación del doctor Manuel Acevedo, presidente del ICETEX. También nos estaba acompañando el doctor Javier Zambrano, gerente nacional del crédito educativo del Banco Pichincha. Notemos cómo es muy importante dentro de la participación de esta feria aunar los esfuerzos de los diferentes agentes que hacen parte del sector educativo. Hemos venido hablando en el transcurso de la mañana, muy puntualmente desde las 8:30, con los representantes de las asociaciones.
Estamos hablando de ASIET, estamos hablando de ASCUN y estamos hablando de CIESCA. Pero también era muy importante la participación del sector productivo y del Estado en cuanto al tema de la financiación. Nos plantearon muchas preguntas y muchas inquietudes en cuanto a los créditos regionales, en cuanto a la reconfiguración en el trato hacia el usuario. Y de allí que teníamos la comunicación con estos dos importantes representantes, tanto del ICETES como del Banco Pichincha. Ahora creo que vamos a hacer un break corto. No sé si, Manuel, podemos pasar el video para prepararnos para la siguiente sesión. En este instante puedo dar un saludo a quienes se mantienen todavía con nosotros en el desarrollo de esta actividad: Javier Andrés Molinares de Uniminuto, el doctor Hernán Mauricio Chávez, director de la CTV, también de la Universidad de Santander, y bueno, aquí observamos también en el foro los demás participantes. Mary, la doctora Debian, creo que todavía se encuentran. Aquí veo que tuvimos una breve interrupción. Vamos a hacer una corta pausa para poder continuar con el desarrollo de nuestra actividad. Podemos pasar el video en este instante. Estamos perfecto. Compartiendo pantalla del video. Perfecto. Entonces vamos a ver un video que hemos preparado desde el canal Zoom de cómo también nosotros estamos asumiendo este reto de cara a los medios y de cara a los nuevos desafíos que tenemos en un medio tan temático y especial como el Canal Universitario Nacional Zoom. Adelante, por favor. Son tiempos difíciles, pero no imposibles. Y en el canal Zoom sabemos lo importante que es aprender de los contratiempos para ser cada vez mejores. Hemos aprendido que la resiliencia es el camino más confiable hacia el crecimiento. Un camino que recorremos con entereza, a pesar de las dificultades, con la mirada al frente y el corazón en alto. Aprendimos que creatividad e innovación van de la mano y estamos aprendiendo a ir de la mano con ellas, superando límites, rompiendo barreras, alcanzando metas, retándonos a mejorar día a día. Sabemos que el trabajo en equipo es el pilar sobre el cual podemos hacernos más fuertes, pilar cimentado en afectuoso respeto y confianza plena. Hemos aprendido la importancia de crear conexiones sólidas con nuestros colaboradores y aliados, interactuando desde las ideas y el corazón en pro del bien común y el crecimiento mutuo. Aprendimos la importancia de soñar con los ojos abiertos, planeando paso a paso y con convicción la ruta para volver realidad nuestros objetivos y sueños, haciendo seguimiento del camino ya recorrido para volver fortalezas nuestras debilidades y del venidero permitirnos seguir soñando despiertos.